Amén. Gloria a Dios, queridos hermanos. Bueno, el Señor puso en mi corazón ya el viernes cuando compartíamos aquel momento de estudio bíblico que tenemos cada viernes, y justo estábamos compartiendo Primera de Corintios capítulo 11, y fue maravilloso, de verdad, fue maravilloso las cosas que compartimos en aquel momento, y el Señor ahí confirmó que compartamos esta mañana mucho de ese conocimiento, mucho de lo que hemos compartido, y siempre el Espíritu pone algo más, ¿verdad? Entonces nos vamos a basar, queridos hermanos, en aquella palabra que está en Primera de Corintios capítulo 11, la segunda parte, a partir del verso 17. La prédica, queridos hermanos, titula La celebración de la Cena del Señor. La celebración de la Cena del Señor. Entonces, es importante que como hijos de Dios nosotros conozcamos con mucho detalle qué significa, qué es la celebración de la Cena del Señor. Entonces, es algo que para nosotros debe enriquecer nuestro conocimiento, para que nosotros también vayamos enseñando a las nuevas generaciones de por qué celebramos la Cena del Señor. Amén. Entonces, es muy importante, queridos hermanos, porque en mi caso, que soy papá, y mi esposa, que somos papás de 3 hijos, pues queremos, queridos hermanos, que enseñar a nuestros hijos esta celebración, y que nuestros hijos enseñen a sus generaciones, a nuestros nietos, y nuestros nietos a nuestros bisnietos. Y es así como lo quiso nuestro Señor Jesucristo, de que esta celebración, esta tradición de la celebración de la Santa Cena, Jesucristo cuando la celebró por primera vez aquella noche en el aposento alto, lo dijo muy claramente, que nosotros transmitamos esta celebración a nuestras generaciones. Y es por eso que después de más de 2000 años, pues nosotros seguimos celebrando y queremos aprender a tener una celebración con mucha reverencia, con mucha entrega, con mucho conocimiento, porque debemos entender de qué se trata este momento tan especial que es la Cena del Señor. Amén. Primera de Corintios 11:23 nos dice: porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor. Esto es lo que está diciendo Pablo. Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor, dejada por Jesucristo, y que yo a mi vez les transmití. Justo hasta ahí quiero leer, de que justamente esta tradición le fue enseñada por el Señor Jesucristo. Habían 12 discípulos aquella noche en el aposento alto, y Jesucristo les enseñó a aquellos 12 discípulos, a aquellos 12 apóstoles, esta tradición de la Cena del Señor, la cena que él celebró antes de su muerte. Y fue muy especial. Y esto nos dice que Pablo dice que nos transmitió, y es como una orden implícita de Jesucristo que nosotros debemos transmitir esta celebración. Por eso siempre invitamos a que estén toda la familia participando de la Cena del Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, entre las cosas que habíamos compartido el viernes en la enseñanza de esta palabra, vamos a ir tocando los temas específicos, porque en el Señor consideré de que realmente aprendimos mucho la noche del viernes, y era correcto y es bueno de que si la comunidad está reunida ahora por este medio, también conozcamos aquellos detalles importantes que quizás podríamos decir, te lo perdiste el viernes, pero no te lo perdiste, hermano, no te lo perdiste, hermana, sino que hoy los vamos a compartir también para gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque es información muy importante, porque es información que el Señor quiere que sepamos, y se van a dar cuenta la gran relevancia que significa la Cena del Señor. Amén. Entonces, vamos a empezar planteándonos preguntas y vamos a ir explicándolas y vamos a ir compartiéndolas, queridos hermanos. Por ejemplo, ¿cuál es el verdadero nombre para esta celebración? Una hermanita preguntó, escucho que se llama la Cena del Señor, la Santa Cena, y yo te puedo añadir algunos nombres más que también están en la Biblia, en algunas versiones bíblicas, y también a veces las escuchamos. Y pues está
el nombre más común llamado en las versiones bíblicas es la Cena del Señor. Ese es el nombre que está en la mayoría de las versiones bíblicas. Yo diría en un 95% de las versiones bíblicas está para este momento de compartir el pan y el vino como la Cena del Señor. Entonces, la mayoría de las versiones bíblicas la mencionan de esta forma y la comunidad va a asumir este nombre también, lo vamos a hacer como la Cena del Señor. También es llamada, queridos hermanos, y no es que esté mal, sino que también es llamada la Santa Cena. ¿Por qué Santa Cena, pastor? Esas preguntas surgieron el viernes y muchas personas, muchos de nosotros comenzamos a compartir y realmente aprendimos muchas cosas. Ya sabemos lo que significa santo, ¿verdad? Santo significa separado, santo significa llevado como una cosa especial para el Señor. ¿De acuerdo? Entonces nosotros somos santos. ¿Por qué? Porque hemos sido separados para el Señor. Santa Cena, ¿por qué? Porque es una cena separada para el Señor. Es una cena especial. Es una cena que no tiene las mismas características de cualquier cena que compartimos en casa con la familia. Esta es la Santa Cena. Es una cena separada para el Señor, ¿verdad? La Cena del Señor. He visto en otras versiones bíblicas que se llama la Cena Dominical. La Cena Dominical. Así es, porque hay un verso en el libro de Hechos, el cual menciona de que el primer día de la semana ellos se reunieron para la Cena Dominical, indican. Y el primer día de la semana es pues domingo, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, también es denominada Cena Dominical. También se le llama la partición del pan, la celebración de la partición del pan. Obvio, ¿verdad? Porque en esta celebración se parte el pan, ¿correcto? También está la comunión de los santos. También se le llama la cena de la comunión de los santos. Es decir, es un momento en el que compartimos el pan y el vino como elementos que significan el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Estamos en comunión, ¿quiénes? Los santos, los que hemos sido separados por el Señor. Entonces, además, como nombre a esta celebración, y se llama la Cena del Maestro, que es muy similar a la Cena del Señor, ¿verdad? Pero le llama la Cena del Maestro. Queridos hermanos, estos momentos de celebración, como hoy domingo, como tenemos nosotros la costumbre de celebrar el primer domingo de cada mes, celebramos la Cena del Señor, celebramos la Santa Cena, celebramos la Cena Dominical, celebramos la partición del pan, celebramos la comunión de los santos, celebramos la Cena del Maestro. Queridos hermanos, el punto no está principalmente en qué nombre le pongamos, sino de que entendamos que se trata de una cena muy especial, una cena de mucha reverencia que el Señor Jesucristo nos enseña a tenerla para recordar momentos muy importantes que nuestro Señor Jesucristo quiere que los recordemos. Entonces, queridos, el punto no está en que estamos poniéndole un término o un nombre equivocado a esa ceremonia de la Cena del Señor. No, sino de que nuestro corazón esté enseñado y esté preparado para hacer siempre una celebración de la Cena del Señor como para el Señor, como Él quiere, como agradando su corazón. Amén. Entonces, si algún rato, querida hermana, querido hermano, tú dices, este domingo tenemos la cena dominical, está bien, querido hermano, está bien, porque lo importante es que tienes en tu corazón, que conoces de la cena del Señor para estar preparado para ese momento de la partición del pan y el compartir del vino, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, es algo maravilloso. ¿Cuál es el verdadero nombre para esta celebración? Puedes decir, como dijimos, la Cena del Señor, Santa Cena, Cena Dominical, partición del pan, comunión de los santos, Cena del Maestro. No interesa, lo que interesa es la esencia, es lo que tú sabes y de cómo te preparas para esta celebración. Amén. En la comunidad lo vamos a hablar de manera más frecuente como la Cena del Señor. ¿De acuerdo? Otra pregunta que surgió respecto a esta gran celebración, queridos hermanos, es ¿con qué periodicidad debemos tener esta celebración? ¿Cada cuánto? ¿Una vez al día? ¿Una vez a la semana?
una vez al mes, una vez al año, quizá cada 2 años. Bueno, en la palabra del Señor no indica una periodicidad exacta. El Señor Jesucristo, y vamos a ir compartiendo algunos versículos bíblicos que nos van a ir aclarando el asunto, es que nos dice que la celebremos en memoria de Él. Pero no nos dice que la celebremos cada día, no nos dice cada semana, cada mes o una vez al año. Entonces, queridos hermanos, en la dirección del Señor, el Señor pondrá en tu corazón, cuando el Señor te ponga como un ministro para celebrar la cena del Señor, pondrá en tu corazón la periodicidad que tú quieres para que los que están alrededor tuyo disfruten y compartan esta cena del Señor tan maravillosa, esta renovación del pacto de amor. El Señor ha puesto en nuestro corazón, en la comunidad, de que la celebremos una vez al mes, y la celebremos el primer domingo de cada mes. El primer domingo, porque es la primicia en el día del Señor. Amén. Es el primer domingo que le ofrendamos al Señor. En algún momento pasó por mi corazón, les quiero compartir esto, de que, por ejemplo, hoy que es día del peatón aquí en Cochabamba, y donde se nos dificulta un poquito, ¿verdad?, llegar en bicicleta o a pie a nuestra congregación. Unos vivimos más lejos, otros a distintas distancias de la congregación, y no siempre es fácil ir a congregarnos en un día como esto. Y pues es por eso el motivo de que estamos celebrando este culto vía Facebook y vía Zoom, porque así estamos todos congregados desde nuestras casas o desde donde estemos. Y en mi corazón salió de que, debido a que vamos a transmitir el culto online, ¿por qué no tenemos la celebración de la Santa Cena la próxima semana? Entonces el Señor puso en mi corazón, son las primicias. Esto es como una primicia entregada al Señor. Podemos compartir la Santa Cena o la Cena del Señor a través de estos medios online. Podemos transmitirla, podemos hacerlo. Entonces mantengamos el entregarle el primer domingo del mes a nuestro Padre Celestial. ¿Podríamos haber decidido celebrarla cada semana? Podíamos haber decidido celebrarlo cada año, podíamos, hermanos, pero la dirección del Señor nos ha llevado a decidir celebrarlo una vez cada mes. Es solo una opinión mía. Hay veces, hermanos, de que cuando las cosas las hacemos muy seguidas, llegamos a automatizarnos en hacerlas y dejamos de entregarle el valor verdadero a las cosas cuando las hacemos con mucha frecuencia. Y un ejemplo claro es de que te gusta un plato de comida, ¿verdad? Bueno, siempre yo les comparto de que a mí me gustan las salteñas, ¿no es cierto? Pero si yo comiera salteñas, queridos hermanos, cada día, cada mañana, yo estoy seguro que a la semana ya no me van a traer las salteñas de la misma forma que ahora que las como quizás una vez al mes o cada 2 meses que como una salteña, a pesar que me gustan. Pero cuando las como, las disfruto con mucho gusto. ¿Por qué? Porque hay una periodicidad mayor y mi predisposición a desear eso está en que no he comido cada rato y me va a aburrir el sabor de esa salteña. Entonces, es un ejemplo que lo estoy haciendo con comida, ¿verdad? También pasa esto en el aspecto espiritual. Si te das cuenta, bueno, yo les voy a compartir esto que es un testimonio mío. Cuando yo era católico, pues yo ese viernes también compartí de que muchas veces recé el rosario siendo católico. Y en la 14ª Ave María, yo ya estaba como un cassette de esos que se le ponen play y solo repetía las oraciones, ¿verdad? Se me hacía muy difícil, muy complicado, de verdad que era una lucha interna en mí el mantener una oración de tanta devoción con el Padre. Y es un aspecto espiritual, hermanos. Entonces, por eso también yo creo que la palabra dice que no le gustan las oraciones repetitivas a Dios, porque lo cansamos.
¿no es verdad? Entonces, basados en eso, hermanos, creo que en esa sabiduría que el Señor nos ha dado, celebrar la Santa Cena con una periodicidad de un mes en la comunidad es una periodicidad en la cual yo siento paz en mi corazón y siento que agrado al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Habrán otros ministerios que celebran una vez al día, que celebran una vez cada semana, una vez cada año. Gloria a Dios, queridos hermanos, que ellos celebren de esa forma. Seguramente tienen dirección de Dios para celebrarla con esa periodicidad y no nos vamos a atrever a criticar porque todo lo hacemos de acuerdo a lo que el Señor pone en nuestros corazones, ¿sí? Entonces, la periodicidad, hermanos, es una dirección del Señor en cada ministerio y no es motivo de estar criticando ni de disensión para entrar en polémica. Gloria a Dios por todo esto que estamos aprendiendo, hermano. Ahora, otra pregunta que nos hemos hecho: ¿es necesario que la celebre siempre una autoridad eclesiástica? Es decir, ¿la Santa Cena siempre debe ser celebrada por un pastor? Por lo menos por un pastor, quizás un presbítero. ¿Es obligatorio esto? Preguntas importantes, ¿verdad? ¿Qué responderías tú si alguien que quiere conocer sobre nuestra doctrina, qué le responderíamos? Vamos a los ejemplos bíblicos. Jesucristo fue el primero en celebrar y Jesucristo sabemos quién fue, ¿no es verdad? Y él enseñó a sus discípulos, a los apóstoles, y los discípulos, los apóstoles, fueron los que enseñaron esta tradición a todos los demás. Pablo lo hacía a cada iglesia que creaba en Asia, iba y les enseñaba la celebración de la Cena del Señor. Pero puede ser, queridos hermanos, que en algún momento no haya un pastor, o sea, no esté disponible, o por ahí las redes sociales también se nos caen como un día de hoy, o por último, tú estás en un lugar donde el Señor ministra a tu corazón y quieres tú celebrar la Cena del Señor. Si tú has sido enseñado de cómo celebrar la Cena del Señor, querido hermano, querida hermana, puedes hacerlo. Si tú eres un papá de familia o una mamá de familia, eres una persona, eres un sacerdote en tu hogar y estás con la autoridad espiritual de ministrar la Santa Cena o la Cena del Señor a tu familia. No hay ninguna restricción bíblica que diga, no, solo los pastores. No, querido hermano, ahí en tu hogar, quizás por ahí una familia el día de hoy le fue imposible asistir a este culto, a esta enseñanza y a este compartir de la Cena del Señor. Por ahí tuvo un imprevisto y no está pudiendo compartir junto con nosotros. Pero quizás mañana va a estar reunida con toda su familia esa persona, aquel sacerdote, y quiere celebrar la Cena del Señor. Lo puedes hacer. Puedes ministrar la Cena del Señor a toda tu familia. Es más, si estás solo, hay muchos estudiantes, hay muchas personas que viven solas y que a veces por otras razones imprevistas no pueden participar de la Cena del Señor de la comunidad, pero sienten en su corazón el deseo de tener esa celebración con Jesucristo. La puede realizar a solas con el Señor. Ahí con el elemento del pan y del vino puede hacer la ceremonia para gloria del Señor. Es decir, no necesitamos, queridos hermanos, una autoridad eclesiástica obligadamente para hacerlo. Si la tenemos, gloria a Dios, como comunidad vamos a estar reunidos y es lo que hemos venido haciendo. El Señor ha bendecido mi vida, ha ungido mi vida de una manera especial por la misericordia de Dios y ministro la Cena del Señor a toda la comunidad, ¿verdad? Pero si un día yo puedo estar de viaje, puedo estar en otras circunstancias y hay otra persona, un presbítero que está en la comunidad, puede hacer la celebración de la Santa Cena. No hay un presbítero, hay un diácono ahí que haga el diácono. No hay diáconos, no hay presbíteros, no hay pastores.
queridos, se levanta un hijo de Dios y dice, vamos a tener la celebración de la cena del Señor, porque el Señor así nos ha mandado y somos hijos de Dios, somos el cuerpo de Dios y vamos a compartir el pan y el vino. Gloria a Dios, queridos hermanos. No hay una prohibición de hacerlo. Por eso en tu hogar, tú eres el sacerdote, tú eres la sacerdotisa, que en el nombre del Señor puedes enseñar esta cena, esta tradición, esta celebración a toda tu descendencia, a todas tus generaciones. Amén. Entonces es necesario, es obligatoria la celebración con una autoridad eclesiástica. Querido, como hijo de Dios, eres una autoridad en el mundo espiritual y puedes celebrar la cena del Señor. Amén. Gloria a Dios, queridos hermanos. Cosas importantes, ¿verdad?, que estamos aprendiendo. Ahora, aquí viene lo importante. Esta es una pregunta muy, muy fundamental. ¿Por qué debemos celebrarla? ¿Por qué debemos mantener esta tradición en la celebración de la cena del Señor? Bueno, aquí vienen los versículos bíblicos que vamos a justificar esta respuesta. ¿Por qué debemos celebrarla? Debemos celebrar con periodicidad la cena del Señor. Sí, es un contundente sí, debemos celebrarla. Ya dijimos que en dirección del Señor, en la voluntad del Padre, la celebrarás cada día, cada semana, cada mes, cada año. Habrá una periodicidad, pero sí debes celebrar. No hay alternativa. Si eres hijo de Dios, debemos celebrar la cena del Señor. Primera de Corintios 11:24, vamos a leer la última parte de este versículo, después del punto seguido, que Jesucristo, después de comer el pan, dice, hagan esto en memoria de mí. La última parte de este versículo dice, hagan esto en memoria de mí. Acaba él de consagrar el pan como su cuerpo y dice que hagamos esto recordándolo a Jesucristo, en memoria de mí, dice. Entonces es una orden que Jesucristo nos da en que lo hagamos recordando a Jesucristo. Hagan esto, nos dice, ¿verdad? En memoria de mí. Gloria a Dios. En el verso 25 también vamos a leer la segunda parte de este versículo, después del punto seguido, en la que después de beber la copa, después de consagrar el vino como su sangre, él dice otra vez, cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. ¿Se dan cuenta? Háganlo recordándome a mí. Entonces, ¿debemos celebrar esta cena del Señor? Sí, porque Jesucristo nos dice que hagamos una cena especial, una cena de Jesucristo, una cena del Señor, recordándolo a Él y de la manera de cómo nos la enseñó a hacer. ¿De acuerdo? En el verso 26, Primera de Corintios 11:26, viene una parte, es un verso maravilloso porque dice, de manera que, hasta que venga el Señor. Escuchen esto, ¿hasta cuándo debemos celebrar la cena del Señor aquí en la tierra? Hasta que venga el Señor. Ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Gloria a Dios. Entonces, queridos hermanos, el Señor Jesucristo nos dice claramente de que en memoria de Él debemos hacer esta celebración de la cena del Señor hasta que venga el Señor, hasta que Él venga a las nubes a recoger a su iglesia, ¿verdad? Y ustedes proclaman su muerte. Escuchen lo que nosotros hacemos cada vez que celebramos la cena del Señor. ¿Qué estamos haciendo al celebrar la cena del Señor? Estamos proclamando la muerte de Jesucristo cada vez que comemos de este pan y bebemos de esta copa. ¿Te das cuenta? Entonces el Señor nos dice, hagan esto recordándome a mí y háganlo hasta que yo vuelva, hasta que yo venga a recoger a mi iglesia. Gloria a Dios, porque todos estos tiempos que hacemos esta celebración, queridos hermanos,
Es pues como dijimos muchas veces, es como un entrenamiento, es como un afinar, hacemos un tuning de lo que va a ser las bodas del Cordero allá en los cielos. Cuando Jesucristo venga a las nubes, recoja a su iglesia, ¿a dónde nos va a llevar? Nos va a llevar justamente al banquete del Señor, donde dice la palabra que Él nos va a servir, el novio nos va a servir, y nosotros vamos a celebrar con Él su cena. Porque cuando Él celebró esta cena en el aposento alto con sus 12 discípulos, Él dijo: yo no voy a volver a tomar vino, yo no voy a volver a comer esta manera de cena hasta que la vuelva a celebrar allá en los cielos con ustedes, con mi iglesia, con mi novia, cuando la haga mi esposa. Es la segunda vez que el Señor Jesucristo va a celebrar la cena del Señor, pero ya con toda su iglesia, con todo el cuerpo de Cristo que ha recogido. Mientras tanto, que gloria a Dios, dale gloria al Señor, queridos, porque no sé, siento que el Señor nos ministra y nos dice, estas cenas del Señor son algo maravilloso porque nos van preparando para aquella cena que vamos a tener en el cielo, ¿verdad? Donde Jesucristo por segunda vez va a celebrar una cena tan especial, pero va a estar ya con su iglesia, no solo con sus 12 discípulos, va a estar con el cuerpo de Cristo, va a desposarla, va a casarse con su iglesia. Somos su novia y vamos a ser su esposa. Bendito es el Señor. Mientras tanto, Jesucristo nos dice, mientras ustedes estén en la tierra, ustedes deben celebrarla, sí deben celebrarla con la periodicidad que mi Espíritu Santo les está dando en su corazón, y cada vez que ustedes celebren, están proclamando, dice, la muerte del Señor. ¿Y qué quiere decir proclamar la muerte del Señor? Esto es importante. Proclamar, aquella palabra proclamar está en esta versión bíblica que estamos manejando, que es Dios habla hoy. En la Reina Valera, proclamar está como anunciar. Cada vez que celebramos esto, es un anuncio, dice, de la muerte del Señor. Entonces, es una proclamación, es un anuncio, es divulgar, es predicar la muerte del Señor. Porque esta cena, que fue la cena tan especial que Jesucristo nos enseñó por medio de esta celebración, es justamente lo que Él iba a sufrir enseguida. Él decía que aquel pan simbolizaba su cuerpo, y ese cuerpo era entregado para ser castigado. Él de manera voluntaria entregaba su cuerpo para que sea flagelado, sea partido, dice, sea crucificado, sea muerto para bendecirnos a nosotros. Y en esa muerte iba a derramar su sangre, y esa sangre derramada iba a ser para el perdón de los pecados. El cuerpo de Cristo, queridos, nos permitió que aquel velo que separaba la presencia del Padre se rasgara, se rompiera, para que cada uno de sus hijos tenga acceso a la presencia misma del Padre. Su cuerpo partido, su cuerpo castigado, su cuerpo muerto, sirvió para que nosotros, sus hijos, tengamos el acceso libre a la presencia del Padre. Y su sangre, la sangre derramada, cada gota que surgió de su cuerpo y fue derramada, es para el perdón de nuestros pecados, para limpiarnos, para renovarnos y tener la posibilidad de acercarnos al Padre rehabilitados, porque esa es la misión de Jesucristo aquí en la tierra. El momento culmen es su muerte. ¿Por qué? Porque eso nos habilitó para estar en la presencia del Padre nuevamente con los pecados perdonados. Gloria a Dios, ¿verdad? Bendito el Señor. Entonces, cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, proclamamos su muerte, y su muerte significa en esencia la entrega de su cuerpo para tener acceso a la presencia del Padre, y el derramamiento de su sangre para ser lavado de nuestros pecados y volvamos a tener aquel ministerio de la reconciliación que venimos enseñando
preparando el camino del Señor. Aleluya. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, esta celebración de Santa Cena, de Cena del Señor, de Cena Dominical, de comunión de los santos, de la partición del pan, lo que querramos nosotros mencionarla, tiene un significado maravilloso, importante, es un significado celestial, es una expresión de amor de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros. Es un pacto nuevo. Es un pacto nuevo que Jesucristo lo hizo por amor, entregándose a la muerte para el perdón de nuestros pecados y para que nos reconciliemos con el Padre. Él pagó todas las iniquidades que tú y yo hacemos. Él fue el que entregó su vida y quedó todo saldado para que Satanás no nos acuse con su dedo acusador y nos diga, tú eres un pecador, porque le podemos decir con toda autoridad, yo no soy ningún pecador. Cristo pagó por mí todos mis pecados y soy salvo para la gloria de mi Señor. Aleluya. Entonces, hermanos, esta celebración es maravillosa. Es maravillosa porque encierra un significado espiritual que nos habilita para volver a la presencia del Padre después de que el pecado que entró por medio de Adán nos había separado y nos había condenado a la muerte, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿debemos celebrar la Cena del Señor? Sí, porque su significado espiritual es maravilloso y nos prepara, nos hace practicar de manera periódica hasta que cuando Jesucristo venga a las nubes y lleve a su novia a celebrar en el banquete de las bodas del Cordero, la cena maravillosa donde Jesucristo tomará a su esposa. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, en el verso 11:24 dice, es mi cuerpo que muere en favor de ustedes. El verso 24 justamente nos está diciendo aquella proclamación de su muerte, porque él mismo, Jesucristo mismo dice, ese pan es mi cuerpo que muere en favor de ustedes, que muere por ti, que se entrega por un propósito directo, grandioso para ti que eres mi hijo, ¿verdad? El versículo en Mateo 26:28 habla justamente sobre su sangre y dice así, porque esto es mi sangre, con la que confirma la alianza, una nueva alianza, hermanos, un nuevo pacto. Aquel pacto de la ley queda sin ejercicio sobre nuestras vidas, porque una nueva alianza, un nuevo pacto Jesucristo está haciendo con nosotros. El pacto de la ley es el pacto viejo. Hay un pacto nuevo, un pacto maravilloso que es esta alianza de amor, esta alianza que Jesucristo firma con su sangre. Dice así, porque esto es mi sangre con la que confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Eso no es la proclamación de su muerte, queridos, porque él está diciendo, mi sangre va a ser derramada para el perdón de los pecados. Gloria a Dios. Queridos, la proclamación de la muerte de Jesucristo es la proclamación, la anunciación, la divulgación del perdón de nuestros pecados, de la reconciliación de los hijos con el Padre. Por lo tanto, es la proclamación, escucha esto, es la proclamación de la oportunidad prometida de vida eterna para ti y para mí. Proclamar la muerte del Señor es proclamar la promesa de vida eterna para nosotros. Aleluya, queridos. Es un mensaje maravilloso, ¿verdad? Proclamar la muerte de Cristo es proclamar mi vida eterna, porque me abre a la presencia de Dios y perdona mis pecados, me reconcilia con el Padre. Y si me reconcilia con el Padre, queridos, caminaremos al lado del Padre de manera eterna, eterna. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el motivo de la celebración. ¿Por qué debemos celebrarla? Sí. Mira cuánto significado especial tiene esta celebración. Debo compartirte esta advertencia porque esta advertencia fue la que nos llevó el viernes a escudriñar con mucho detalle esto.
Hay una gran advertencia en esta palabra del Señor para la celebración de la cena del Señor. ¿Qué pasa si la celebro sin reverencia, sin respeto, indignamente? ¿Qué pasa, querido hermano? Toma atención, para las orejitas, toma atención, escucha, porque está en la palabra del Señor. Este es un ejemplo y vamos a compartir aquí algunos versículos bíblicos que es un ejemplo donde la iglesia de Corinto manejaba de una forma irrespetuosa el momento de la celebración de la cena del Señor. Es un ejemplo, pero no quiere decir que solo haciendo esto uno es irreverente a la cena del Señor. No, en tu corazón, en mi corazón está si yo también voy a ser irreverente de alguna manera. Entonces, si yo soy irreverente, si yo soy indigno de tomar el pan y el vino en la cena del Señor, queridos hermanos, la palabra del Señor indica de que hubieron consecuencias graves para la iglesia de Corinto. Y si hubo consecuencias graves para la iglesia de Corinto, ¿por qué no la va a haber para nosotros? También las hay. Entonces, escuchemos con atención este ejemplo de la palabra. Primera de Corintios 11:17. Dice así: al escribirles lo que sigue, no puedo felicitarlos, pues parece que sus reuniones les hacen daño en vez de hacerles bien. En primer lugar, se me ha dicho que cuando la comunidad se reúne, Pablo está escribiendo, ¿verdad? Está expresando en su carta. En primer lugar, dice Pablo, se me ha dicho que cuando la comunidad se reúne, hay divisiones entre ustedes. Escuchen, hay divisiones entre ustedes. Y en parte creo que esto es verdad. Esas divisiones, queridos hermanos, yo pongo en tu corazón, cuando tú te reúnes para una cena del Señor, ¿será que en tu corazón no hay una división? ¿Será que no tienes rencor contra alguien? ¿Será que no has perdonado a alguien? ¿Será que tienes rabia contra alguien? ¿Será que en tu corazón hay división contra alguien? Esto es para que vayamos pensando. ¿Será que hay falta de perdón para alguien, hermanos, en la que tu corazón está dividido? Porque aquí Pablo dice, se me ha dicho que cuando la comunidad se reúne para la cena del Señor, está hablando para ese momento, hay divisiones entre ustedes. Y en parte creo que esto es verdad. No cabe duda, dice Pablo, de que ustedes tienen que dividirse en partidos para que se conozca el valor de cada uno, ¿verdad? Y no es que aquí estamos formando partidos políticos, sino de que tu corazón, hermano, tu corazón se divide en bandos. Y uno de los bandos seguramente que es tu egoísmo. Y el otro bando es a quien tú tienes rencor, a quien no has perdonado, a quien le tienes rabia, a quien todavía tienes sentimientos de venganza. Entonces dice, no cabe duda de que ustedes tienen que dividirse en partidos. Y es tu corazón, querido hermano, el que está dividiéndose. Ten cuidado para que se conozca el valor de cada uno. Y claro, a veces ese egoísmo que reina en nuestro corazón nos hace decir, no, yo tengo la razón. No, yo soy el que tiene la razón. Yo soy el correcto. Yo soy el que no se equivoca, ¿verdad? El equivocado es el otro. Por eso le tengo rabia. Por eso me voy a vengar. Por eso tengo rencor. Por eso tengo malos deseos y pensamientos para mi hermano, para mi prójimo. Cuidado, hermano, porque esta es una advertencia que Pablo está haciendo. El resultado de esas divisiones, dice, el resultado de lo que hay en tu corazón, el resultado de esa falta de perdón, de ese egoísmo, de esa rabia, de ese querer vengarte, es que la cena que ustedes toman en sus reuniones ya no es realmente la cena del Señor. Si tú tienes esas cosas en tu corazón, querido hermano, y estás participando de una cena del Señor, aquí Pablo nos está advirtiendo, si hay división en tu corazón, el resultado de esas divisiones es que la cena que ustedes toman en sus reuniones ya no es realmente la cena del Señor. ¿Te das cuenta? Tu posicionamiento espiritual, tu tendencia en sentimientos, en aquello que tú tienes rabia, en aquello que tu corazón está dividido, hace que aquella ceremonia, aquella celebración de cena del Señor, para ti ya no es la cena del Señor.
Porque escuchen lo que dice eso. A la hora de comer, porque a la hora de comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y mientras unos se quedan con hambre, otros hasta se emborrachan. Claro, la iglesia de Corinto eran unos comilones. Este es el ejemplo que Pablo está poniendo acá. Se iban, dice, con hambre. Y aquella cena del Señor y en aquellas mismas divisiones que tenían entre ellos por sus egoísmos, no les importaba de acercarse y seguramente compartían alimentos entre toda la comunidad e iban y se sacaban lo mejor y se sacaban en abundancia, no fijándose en egoísmo si habían otras personas que sí les sobraba comidas o si habían comido durante el día. Porque en toda comunidad, queridos, hay gente que tiene más posibilidades y hay otra que no tiene tantas posibilidades. ¿Y qué es lo que nos está enseñando el Señor con esta advertencia? De que nosotros, con esas divisiones que tenemos en el corazón, con ese egoísmo, con esa soberbia, nosotros creemos de que al tomar el pan y el vino nos merecemos la cena del Señor, de que no nos importa el pedir perdón, de que no interesa tener aquel sentimiento de venganza, de que no me interesa tener aquel desprecio en mi corazón por alguien de mi prójimo, sino de que yo tomo el pan, yo tomo el vino y no me interesa, queridos, yo voy a participar de la cena del Señor porque tengo que mostrar a todos de que soy digno de tomar la cena del Señor. Cuando en tu corazón hay división, cuando en tu corazón hay egoísmo, cuando en tu corazón hay el acaparar, ¿verdad? El acaparar tu atención, el acaparar egoístamente lo que sientes espiritualmente, ¿cierto? Y dejas a los otros con hambre, dice. ¿Qué quiere decir? Quizás si abres tu corazón en ese momento, hermano, hermana, y echas por tierra ese egoísmo, ese sentimiento de venganza, esa rabia, esa falta de perdón, y por ahí aquella persona está a tu lado, hambrienta de un perdón, hambrienta de una expresión de cariño, hambrienta de un abrazo, hambrienta de palabras de cariño, y tú te puedes acercar a ella y decirle: perdóname, hice mal. He tenido sentimientos malos contra ti y te pido perdón. Querido, esa cena espiritual que le estás permitiendo tener a tu prójimo es un banquete espiritual a los ojos de Dios. Y tú estás compartiendo esa cena del Señor con esa expresión de amor verdadero que Cristo nos enseña al dejar a tu corazón completo y no dividido, completo de amor, completo de perdón, completo de misericordia. ¿Te das cuenta? Entonces tomemos en cuenta, queridos hermanos, estas advertencias, porque si en la celebración de la cena del Señor mi corazón está dividido, ¿verdad? Vamos a leer las consecuencias. Sigamos por favor el verso 22. ¿No tienen ustedes casas donde comer y beber? ¿Por qué menosprecian la iglesia de Dios y ponen en vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué les voy a decir? ¿Que los felicito? No, en cuanto a esto, no los voy a felicitar porque ustedes tienen división en su corazón. Ustedes se hacen a los cristianitos, ustedes se hacen a los que tienen una aureola sobre la cabeza, pero en su corazón tienen rabia, en su corazón tienen egoísmo, en su corazón tienen sentimientos de venganza, sentimientos de menosprecio, sentimientos malos, queridos hermanos. El corazón está dividido y avergüenzan espiritualmente, entristecen al Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué les voy a decir? Dice Pablo. ¿Los voy a felicitar? Ni idea, no los voy a felicitar, porque más bien ustedes están participando de las cenas del Señor de manera indigna. Queridos, escuchemos las consecuencias de participar de la cena del Señor con un corazón dividido. Escuchemos, vamos a verso 27 de 1 de Corintios 11. Así pues, dice,
Cualquiera, escucha bien, hermano, hermana. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, con tu corazón dividido, y ya hemos hablado mucho sobre ese corazón dividido. Estar con el corazón dividido es una manera indigna de participar de la cena del Señor. ¿Qué pasa? Comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Queridos, es pecado. Es pecado participar de la cena del Señor cuando en tu corazón hay esa división, hay esa falta de perdón, hay ese sentimiento de rabia, esa venganza que sientes, ese desprecio por algo. Hay una división y tú estás en una condición espiritual indigna de participar de la cena del Señor. Cometes un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Verso 28. Por tanto, dice, por lo tanto, es decir, ¿cuáles son las consecuencias? ¿O qué es lo que debes hacer? Cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Antes de comer el pan y de beber de la copa, debes examinar tu propia conciencia para identificar si tu corazón no está dividido, como lo hemos venido clasificando o definiendo en términos de sentimientos, de falta de perdón, de venganza, de rabia, de rencor, ¿verdad? Antes de tomar el pan y el vino, debes examinar tu propia conciencia. Seguimos con el 29. Porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, es decir, que a pesar de que el Señor nos advierte de que estamos siendo indignos de participar de la cena del Señor, hemos hecho un examen de conciencia y sí nos hemos dado cuenta que nuestro corazón está dividido, pero no hacemos nada, nos hacemos los sinvergüenzas, nos decimos nomás, nadie se va a dar cuenta. Querido, es contra Jesús que estamos yendo. El pecado es contra el cuerpo y la sangre del Señor, no contra tu hermano, es contra el mismo Jesucristo. Y dice la palabra, porque si comes y bebes sin fijarte que se trata del cuerpo del Señor, para tu propio castigo comes y bebes. Esto es importante, querido. Para tu propio castigo. Quizás esa soberbia, quizás ese orgullo no te permita unir tu corazón en un perdón, en un abrazo fraterno, en unas palabras que digan a tu prójimo, perdóname, me equivoqué, quiero estar en paz contigo. Estaba con el corazón dividido, pero quiero tener una unidad en mi corazón. Y esa unidad tiene que ser de amor, de comprensión, de tolerancia, de perdón. Queridos, comes para tu propio castigo si no unes tu corazón en el amor del Señor. Sigamos en el verso 30. Por eso, escuchen, por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles. ¿Te das cuenta las consecuencias de comer indignamente la cena del Señor? Te afecta a tu cuerpo, te afecta a tu salud corporal. Por eso dice, muchos de ustedes están enfermos y débiles y también algunos han muerto, queridos. Hasta la muerte llega cuando comemos indignamente la cena del Señor. Esto es gravísimo. Esto es algo que debemos aprender y gloria a Dios, lo estamos aprendiendo ahora, querido hermano, querida hermana. Gloria a Dios para que no volvamos a cometer este atropello contra la celebración de la cena del Señor. Por esto dice, muchos de ustedes están enfermos y débiles y también algunos han muerto. Verso 31. Si nos examináramos bien, ¿cómo? Bien, si nos examináramos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos.
Ahí está, queridos hermanos. Tu examen de conciencia tiene que ser honesto, tiene que ser sincero, porque estás ante la mirada, ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Si nos examináramos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos. Porque ese examen que vas a hacer a tu espíritu, ese examen que vas a hacer a tus sentimientos, a tu alma, queridos, va a sacar a flote lo que tienes que hacer. Te va a mostrar con claridad que debes pedir perdón antes de participar de la cena del Señor, que debes sacar esos sentimientos de rabia, de rencor, debes pedir perdón a Dios, debes pedir perdón a tu prójimo si está ahí cerca, debes pedir perdón a Dios y debes pedirle a Dios que te dé la oportunidad de pedir perdón a aquella persona si no está cerca a ti. Pero tienes que ponerte a cuentas con Dios. Entonces el Señor no tendría por qué castigarte. Siguiente verso. Aunque si el Señor nos castiga es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo. Hay veces, queridos, muchos de nosotros solo hemos aprendido porque hemos recibido castigo, ¿verdad? Y ese es el propósito del Señor. Aunque si el Señor nos castiga es para que aprendamos. Porque si no aprendemos, vamos a ser condenados con los que son del mundo. Queridos hermanos, creo que la enseñanza de esta mañana es maravillosa. Las advertencias que estamos aprendiendo, que hay en la palabra para la celebración de la Cena del Señor, que la tenemos en un momento más, es algo que nos debe llevar a la reflexión antes de que tomemos el pan y el vino, ¿verdad? ¿Quiénes pueden participar entonces de la celebración de la Cena del Señor? ¿Quiénes? Lo aconsejable es que participen aquellos que tienen el corazón en una unidad de amor. Aquellos que están con un corazón indigno, aquellos que no han logrado vencer la barrera del egoísmo, del sentimiento de rabia, de la falta de perdón, yo les aconsejo que se abstengan. Pero si está ahí a tu lado aquella persona, y si no lo estuviera, aquella por la cual tienes esos sentimientos, pide perdón a Dios, pide perdón a esa persona para habilitarte a la cena del Señor. Porque celebrar la cena del Señor es un privilegio espiritual. Entonces, querido hermanos, todo celebrante de cena del Señor, quizás tú algún día estés celebrando la cena del Señor, debemos animar a que la comunidad sea digna de tomar la cena del Señor, que esté preparada, que esté lista, que esté con un corazón sin divisiones, que haya perdonado, que no sea grosero, ¿verdad? Que no tenga sentimientos de rabia, de rencor, de división, de venganza contra nadie, sino un sentimiento fraternal, un sentimiento de amor. Con esa dignidad nos acercaremos a compartir el pan y el vino. Y esta palabra, queridos hermanos, esta palabra, te comparto algo muy personal. Esta palabra, cuando anoche yo la preparaba, me lleva a hacer un compromiso con Dios. Y les comparto mi compromiso con Dios. Cada vez que el Señor permita que yo celebre la cena del Señor, tengo que hablar de esta advertencia antes de la cena del Señor. Lo debo hacer. Porque puede ser de que haya personas que no se están dando cuenta de las consecuencias que van a tener de participar de la cena del Señor de manera indigna, ¿verdad? Entonces, compartir las advertencias de Dios es fundamental. Y yo te aconsejo, hermano, que tú también hagas esto cuando tengas tú la oportunidad de compartir, de celebrar la cena del Señor. Porque si no advertimos a la iglesia, si no enseñamos las advertencias del Señor a la iglesia, a la comunidad, a la congregación, creo yo que también seríamos responsables
de aquel momento indigno de mi hermano. He pedido perdón a Dios por no haber advertido muchas veces. He pedido perdón a Dios, porque esta palabra debería estar viva en nuestros corazones. Pero el Señor anoche me enseñó y me llevó a hacer este compromiso. Y te animo a que tú también hagas ese compromiso de enseñar qué ocurre si tomamos la cena del Señor de manera indigna. Hazlo, hermana. Hazlo, hermano. Amén. Ahora, si hay no creyentes en la congregación, como celebrante, de todas maneras debemos compartir las advertencias, porque el Espíritu Santo va a actuar en ese corazón. Va a actuar en ese corazón. Cuando nosotros somos usados para enseñar la palabra del Señor, el Espíritu Santo trabaja en nuestros hermanos y comienza a advertirles que debe ser digno de tomar la cena del Señor. Amén. A veces como cristianos nos hacemos como los muy especiales, ¿verdad? Aquel no creyente que entró a la congregación y recibió esa advertencia pudo haberse puesto en mejores condiciones espirituales que cualquiera de nosotros que quizá hemos guardado todavía algún rencor en nuestro corazón. Entonces, no critiquemos, no subestimemos nada ni a nadie. Enseñemos lo que debemos enseñar y dejemos al Espíritu Santo hacer su trabajo. Gloria a Dios. He querido compartir con ustedes, querida comunidad, querida congregación, este mensaje que estoy seguro ha sido y es fundamental como hijos de Dios que sepamos, que conozcamos con profundidad. ¿Por qué se llama así? ¿Cada cuánto lo debo celebrar? ¿Es importante que lo celebre? ¿Quién puede celebrar? ¿Qué consecuencias tiene si celebro de manera indigna? Es fundamental, ¿verdad? Y tener el significado de ese pacto de amor de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, yo te pido ahora, ahí donde estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y voy a compartir contigo, ahí mismo en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El verso 28 te lo voy a repetir. Tú sigue con los ojos cerrados. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Porque si come y bebe sin fijarse, sin tomar en cuenta la advertencia, sin distinguir, sin discernir, sin considerar, si come y bebe indignamente, sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Haz un examen de conciencia, querido hermano, querida hermana. Si hay alguien a quien tienes que acercarte ahí a tu lado, porque has notado división en tu corazón, acércate y habla lo que el Espíritu Santo ministra a tu boca. Hazlo ahora, hermano. Hazlo ahora, hermana. Por ahí estás solo, por ahí estás sola. Pero has identificado en tu corazón que debes pedir perdón a alguien, o que
tienes sentimientos malos contra alguien, pide perdón a Dios. Pide perdón a Dios. Pide que purifique tu alma y limpie tus manos. Pídele, hermano, hermana. Preparémonos para tener una cena del Señor digna. Preparémonos para compartir el pan y el vino de una manera que agrade a nuestro Señor Jesucristo. Porque es una proclamación de su muerte. Es una anunciación de su muerte. Es una predicación de su muerte. Ahí mismo, hermano, pide perdón. El Señor conoce tu corazón. Sé valiente. Sé valiente. Levántate. Acércate si está cerca esa persona y habla. Habla lo que el Espíritu ministra a tu corazón. Bendito Dios.